De incertidumbres de medida que lo va a exponer el profesor Vicente Simosian. El profesor Vicente Simosian es docente de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública de Navarra. La Universidad Pública de Navarra tiene un convenio marco con la Universidad Mayor de San Simón y ha habido un intercambio bastante frecuente y nos está acompañando estos pocos días. Hubiésemos querido que esté más tiempo, pero no es posible. Entonces, el profesor va a dar este curso básico y además a celebrar, ¿no? Entonces, presento aquí al profesor Vicente Simosian. Pues buenas tardes a todos. Hacer este tema lo más ameno posible porque, bueno, es un poco distinto de lo que habitualmente estamos acostumbrados todos y enseguida nos vamos a dar cuenta de que realizar medidas es una labor ciertamente complicada. Todos vosotros habréis tomado seguramente cursos de medidas eléctricas o habéis hecho experimentos en el laboratorio de circuitos o en el de máquinas eléctricas o en el laboratorio de electrónica y probablemente lo único que hayáis hecho, porque es lo que habitualmente se hace en todos los laboratorios del mundo cuando uno está estudiando, es leer los instrumentos de medida, uno anota cuáles son las medidas que aparecen en la pantalla o lo que aparece en la pantalla del osciloscopio o cualquier otro instrumento que uno esté utilizando, lo va anotando, luego si tiene que hacer unos cálculos los hace y unas gráficas en todo caso y ya está. Bueno, eso está bien, eso hay que saber hacerlo, pero nos falta una cosa muy importante y es definir cuáles son las incertidumbres de medida. Hay una cosa que tenemos que tener presente todos en la cabeza, ¿no? Desde el principio. Nunca vamos a poder saber el verdadero valor de la magnitud que estemos midiendo. Jamás. Ni nosotros con los instrumentos de medida que tengamos aquí en el laboratorio de la universidad, ni el mejor científico del mundo en el mejor laboratorio del mundo. Ni uno ni otro. La única diferencia está precisamente en la incertidumbre de medida. Nosotros vamos a tener incertidumbres de medida que vamos a aprender a calcular durante estos días, así de grandes, por poner un tamaño, mientras que ese supercientífico en su superlaboratorio, para la misma medida, tendrá una incertidumbre mucho más pequeñita. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, si ya tenemos claro cuál va a ser un poco el marco de la exposición, vamos a ir avanzando. ¿Qué entendemos por incertidumbre de medida? La incertidumbre de medida la tenemos que entender siempre como la forma de expresar la duda que nosotros tenemos con respecto a una medida que hayamos tomado. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque luego veremos que en el proceso de cálculo hay algunos pasos que en cierta manera son subjetivos. Es decir, tenemos que tomar decisiones. Es cierto que hay un protocolo de cálculo perfectamente definido, al que nos vamos a ir sujetando pues, de una manera muy simplificada, con el que podemos llegar a estimar el valor de las incertidumbres de nuestras medidas. Pero llegará un momento en el que tengamos que tomar decisiones acerca de si la incertidumbre de una de nuestras medidas es un poquito más grande o un poquito más pequeña. Pues bueno, en esas ocasiones apelamos a la confianza que nosotros tenemos en esa medida o en ese instrumento o en ese método de medida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa incertidumbre la vamos a cuantificar calculando los límites de un intervalo. Esos intervalos de incertidumbre van a ser, en estas técnicas básicas que nosotros vamos a ver, simétricos. De tal manera que el valor de nuestra medida es justamente el punto medio de ese intervalo. De ahí viene el que luego tengamos ese más menos que caracteriza las incertidumbres de medida. Es importante también saber que la magnitud de ese intervalo, su amplitud, depende de varias cosas. Y una principalmente es la probabilidad. Es decir, cuando nosotros estimamos el tamaño de un intervalo de incertidumbre, tenemos que añadir la frase de con qué nivel de confianza
estamos definiendo ese intervalo de incertidumbre. No nos vale solo con definir ese intervalo. Además hay que decir, pues con una probabilidad del 95% o con una probabilidad del 68% o con una probabilidad del 99%, uno estima que el verdadero valor de la magnitud que está midiendo se encuentra ahí dentro. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir durante estos días. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante determinar las incertidumbres de medida? Bueno, ahí he puesto una lista de un montón de posibles aplicaciones del cálculo de incertidumbres. A nosotros, en realidad, dentro de un laboratorio como la universidad, nos van a preocupar muy pocos de estos, pero enseguida vosotros vais a salir a la calle cuando terminéis vuestra carrera y os vais a poner a trabajar en una fábrica, en una empresa que va a fabricar productos. La fabricación de esos productos necesariamente pasa por establecer una serie de medidas que garanticen que eso se está fabricando de forma correcta, de manera que ya empezamos a ver un poco cuáles son las implicaciones prácticas de ese cálculo de incertidumbre. A nosotros nos va a preocupar sobre todo esto, ¿no? La incertidumbre lo que va a determinar principalmente es la calidad de nuestra medida. Pongamos un ejemplo. Si alguien nos dice que la distancia entre Cochabamba y Santa Cruz son 1000 kilómetros, todos diríamos que no son 1000 kilómetros. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Cuántos? 600, pongamos por caso. Pero si alguien nos dijera que son 1000 kilómetros más menos 500 kilómetros, entonces sí entraría, ¿no? ¿Pero qué diríamos de esa medida? Diríamos que es una medida muy mala, porque lo mismo estamos 500 kilómetros más arriba o 500 kilómetros más abajo. Eso no puede ser. Es una amplitud, un intervalo dentro del cual nosotros encontramos la verdadera distancia de Cochabamba a Santa Cruz, pero no nos vale, porque es una medida que tiene una calidad pésima. Sin embargo, si nos dicen 600 kilómetros más menos 10 kilómetros, eso es otra cosa. Ahí ya podemos estar, pero bueno, medianamente seguros de que el sillón, el depósito del coche, voy a llegar. De la otra manera, no. De ahí la importancia. A nosotros también nos va a preocupar este segundo. El cálculo de esas incertidumbres, que no necesariamente tiene que ser un cálculo a posteriori de las medidas, muchas veces se realiza a priori, antes de poder hacer la medida. Nos va a permitir seleccionar los instrumentos de medida que vamos a tener que utilizar para poder conseguir un determinado nivel de precisión. Y eso está directamente relacionado con estos otros ejemplos de aplicación práctica del cálculo de incertidumbres. Si yo necesito hacer una medida de lo que sea, con una precisión de un 0,5%, por ejemplo, pues ya sé que no puedo utilizar un instrumento de medida que tenga una incertidumbre del 0,5%, porque el resto de incertidumbres que necesariamente van a ir apareciendo en el proceso de medidas van a hacer que al final tenga un 1, 1,5% y ya no he conseguido el objetivo que yo necesito. Bueno, es lo mismo, incertidumbre y error. Pues con esto hay que tener cuidado también. Todos entendemos con la palabra error ciertas cosas. Unos pueden entender incertidumbres, otros pueden entender equivocaciones, otros pueden tener incluso otra idea de lo que significa esa palabra. Pero en este campo de la técnica y en cualquier otro, ya sabéis que hay palabras que dentro de ese campo tienen un significado muy preciso y en el habla normal de la calle tienen otro completamente distinto. Este es uno de esos casos. En la técnica de las medidas de cualquier clase, aunque aquí nosotros vamos a hacer especial énfasis en las medidas eléctricas y electrónicas, el error no es ni una equivocación, ni es la incertidumbre de una medida, ni tiene que ver nada con ese intervalo del que he hablado antes. No, son cosas completamente distintas. El error es simplemente la diferencia que hay entre el verdadero valor de la magnitud que uno quiere medir y el valor que ha obtenido uno en esa medida. Esa diferencia es lo que se conoce como error.
En concreto se llama error absoluto. Se puede expresar también en forma relativa, como puede formar porcentaje, pero nosotros en realidad eso tampoco nos preocupa. ¿Y por qué no nos preocupa? Pues porque, como ya he dicho antes, que el verdadero valor de una magnitud no lo vamos a poder conocer nunca. Eso implica que el error tampoco voy a poder conocerlo. Si conociera el error, eso implicaría que conozco el verdadero valor. Como no lo puedo conocer, es imposible saber cuánto vale el error. Lo que vamos a tratar nosotros de hacer en las medidas eléctricas y electrónicas es acotar lo más posible ese error. Es decir, minimizar todo lo posible la amplitud del intervalo dentro del cual nosotros esperamos encontrar el verdadero valor de la magnitud que pretendemos medir. En todos los cálculos de incertidumbre, para calcular 1000 cosas, pero al final todo es mentira y no llegamos a ninguna parte. Entonces, en el cálculo de esas incertidumbres, ese caso en concreto no se contempla. ¿Cómo vamos a expresar la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre es eso que aparece detrás de las medidas, como aparece en este ejemplo, detrás del signo más menos. Cuando aparece un signo más menos, estamos hablando de la incertidumbre expandida, que se llama. Nosotros vamos a hacer uso en estas charlas, en estas clases, de un documento que está consensuado internacionalmente, que se utiliza precisamente para el cálculo de las incertidumbres de medida. Se la conoce como la UN. Que son las siglas en inglés de la Guía para la Expresión de las Incertidumbres de Medida. Entonces, lo que vamos a ver aquí, sin embargo, es una simplificación de todo eso que aparece en ese documento. Pero todo lo que ahora ya vamos a decir está basado en ese documento. Entonces, esa incertidumbre expandida ya va a ser el resultado final. Cuando yo vaya a expresar la incertidumbre de una medida, puede haber pasos intermedios. En los pasos intermedios ya veremos luego que vamos a utilizar otro tipo de incertidumbre. Le vamos a dar otro nombre, incertidumbre típica, enseguida vamos a hablar de ella. Pero el resultado final de la medida, ese es el que tiene el más menos, ese sí lo vamos a expresar. Ese sí va a ser la incertidumbre expandida. Lo podemos expresar también en forma de porcentaje, como en este ejemplo. Tenemos una medida de 6,8 amperios más menos 0,3 amperios, o también podemos decir que es 6,8 amperios más menos 4%. Las dos formas de expresar la incertidumbre son importantes. La primera, cuando la incertidumbre expandida aparece en valor absoluto, porque nos permite comparar medidas de la misma clase. Yo puedo comparar de forma inmediata pues dos medidas de corriente, pero no tiene más valor. La segunda nos permite, sin embargo, comparar medidas incluso de distinta naturaleza. Y yo puedo decir si una medida es buena, regular, muy buena o absolutamente horrible, simplemente fijándome en esta cantidad de aquí. Empezamos a hablar de medidas razonablemente buenas, y siempre naturalmente en el contexto de un laboratorio docente, cuando nuestras incertidumbres de medida están por debajo del 5% aproximadamente. Una medida ya buena en el campo industrial, podríamos estar hablando de por debajo de un 1%. Pasar de ese 5% a ese 1% es complicado. Y no solo complicado, además es caro. Porque implica crear instrumentos de medida más precisos, son más caros. Implica probablemente cambiar los métodos de medida, que suelen ser más complicados. Cambiar a métodos de medida más complicados implica tener gente más preparada, más cualificada, hay que pagarle más dinero. Así que al final vamos sumando, y pasar de ese 5 a ese 1, pues a lo mejor significa un montón de dinero y tiempo, claro. Las medidas más precisas normalmente requieren más tiempo para su consecución.
Bien, como luego vamos a tener que hacer cálculos matemáticos para poder calcular todos estos números, pues muchas veces lo haremos de forma simbólica. De manera que la incertidumbre expandida, la que va acompañada del signo más menos, la vamos a denominar para una magnitud genérica X, con la letra U mayúscula, y la magnitud a la que se refiere encerrada entre paréntesis. Lo digo porque luego vamos a hacer uso de la incertidumbre típica, que sería esta de aquí, que viene denominada con una letra U minúscula. ¿De acuerdo? Bien, entonces, resulta que las incertidumbres hay que tratarlas como variables estadísticas. Las variables estadísticas, ¿habéis visto algún curso de estadística? Ya sabéis que son complicadas de manejar. Tienen mucha matemática, nosotros no vamos a meternos en esos berenjenales, tranquilos. Pero lo importante es darse cuenta de que son variables estadísticas, que esas variables estadísticas además pueden responder a distintas distribuciones de probabilidad, y como la inmensa mayoría de las medidas que nosotros podemos hacer no son medidas directas, que luego veremos en qué consisten, pues resulta que vamos a tener que emplear, en lugar de la incertidumbre expandida, pues en todos los cálculos intermedios vamos a tener que emplear la incertidumbre típica. Solo al final convertiremos todas esas incertidumbres típicas en una incertidumbre expandida para nuestra medida al final. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, que es muy simple, esta es importantísima. Es la que relaciona la incertidumbre típica con la incertidumbre expandida. De tal forma que la incertidumbre expandida es directamente proporcional a la incertidumbre típica, y ese factor de proporcionalidad es lo que se conoce como factor de cobertura. Ese factor de cobertura depende de la distribución de probabilidad que nosotros asignemos a esas incertidumbres, primera decisión subjetiva, y del nivel de confianza que nosotros vayamos a utilizar para expresar esta incertidumbre expandida. Los valores típicos de nivel de confianza que nosotros vamos a emplear para expresar el resultado final de una medida es del 95%. Nos vamos a encontrar, sin embargo, que al ver sobre todo pues, incertidumbres procedentes de instrumentos de medida y cosas similares, los niveles de confianza ascienden hasta un 99%. Pero nosotros no sería razonable calcular un intervalo de incertidumbre con un nivel de confianza del 99%, porque nuestros instrumentos no son adecuados para eso. Entonces, un 95% está bien, es razonablemente alto y además es un estándar en la industria. O sea que cuando veáis por ahí incertidumbres incluidas en certificados de calibración y cosas por el estilo, os encontraréis con niveles de confianza de ese tipo. Bien, pues una vez que ya tenemos, por cierto, me interrumpís en el momento que queráis, ¿no? Esto no es una conferencia, esto es una clase, entonces cualquier duda que haya, cualquier comentario o cualquier cosa, levantáis la mano y me preguntáis, ¿no? Sin ningún problema. Entonces vamos a ver un poquito de dónde proceden todos nuestros problemas, nuestros dolores de cabeza a la hora de hacer una medida. Vamos a ver ahora ese origen de nuestros dolores de cabeza y nos vamos a dar cuenta de que medir, además de una ciencia, es un arte. La parte de la ciencia es la que vosotros estáis estudiando aquí en la universidad. Cuando vais al laboratorio, hacéis las medidas con todo el cuidado que se pueda, eligiendo las cosas de una manera o de otra para conseguir mejores resultados, etcétera, etcétera. Pero luego, enseguida vamos a ver que esas medidas pueden estar influenciadas por un montón de cosas. Primero, el ser consciente de que existen todas esas cosas ya es algo que normalmente se obtiene con la experiencia. Es difícil, yo voy a intentarlo aquí, pero únicamente para que nos vayamos dando cuenta de qué problemas pueden existir en las medidas reales. Bueno, vamos a ver esas fuentes de incertidumbre. Yo voy a poner aquí solamente las más importantes.
Por cierto, tenemos todos un documento escrito, un PDF, ¿os ha llegado? No. Todo lo que estoy diciendo se supone que lo tendríais que tener disponible en un PDF. Hubiera sido ideal que lo tuvierais en este momento para irlo ojeando, consultando y tal. Pues bueno, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Dime. ¿Se lo puede descargar ya de una página? ¿Perdón? ¿Se lo puede descargar de una página? Me imagino que sí, pero no sé quién es el responsable, la verdad. Yo se lo di a alguien de aquí y me dijo, sí, yo lo descargo. Yo lo cuelgo por ahí para que la gente se lo tenga. Y eso es. Bueno, una posible fuente de incertidumbre, dolor de cabeza para nosotros, puede ser la definición insuficiente del objeto a medir. Y ahí he puesto un ejemplo. Dice, medir la tensión de una toma de corriente. Imaginaos que ese es el trabajo que os dice. Medir la tensión de la toma de corriente. Bien. ¿Vosotros qué hubierais hecho si os hubieran pedido eso? Hubierais cogido un voltímetro. ¿Qué tipo de voltímetro? Así. Un voltímetro de corriente alterna, perfecto. Lo hubierais enchufado ahí y ya está. Y lo que dé, medida hecha. Está bien. Y eso es lo que hubiéramos hecho el 99,9% de los que estamos aquí presentes y probablemente de los que estén en el resto del mundo. Excepto unos cuantos locos como yo, que entonces empiezan a preguntarse todos los detallicos acerca de y cuando dices tensión, en realidad, ¿qué estás diciendo? Y claro, se me puede ocurrir decir, ¿me estás pidiendo que mida la tensión media? Porque claro, si me estás pidiendo que mida la tensión media, que podría ser, ¿por qué no? Entonces ese voltímetro de corriente alterna ya no vale. ¿Qué podríamos emplear para medir ese valor medio? ¿Qué os ocurre? Un voltímetro de corriente continua. Un voltímetro de C. Se supone que mide el valor medio de una tensión. Esa tensión da igual que sea continua o que sea alterna. Si es alterna, esperamos que el valor medio sea 0. Se supone que si enchufo un multímetro, por ejemplo, en la escala de continua en el enchufe y lo pongo a funcionar, lo que voy a obtener es una lectura de 0 o algo muy próximo a 0. Y si es la tensión pico-pico, entonces ¿qué? Ahí ya tengo que recurrir o a un osciloscopio o a algunas cosas un poco más complicadas si uno no tiene un osciloscopio. Resistencias, condensadores, diodos, para intentar hacer rectificadores, detectar el pico positivo, el pico negativo. Ya empieza a complicarse. Ya es más caro medir esa tensión. Y si es esta, ya ni os cuento. Porque esto ya no es la tensión eficaz. Cuando medimos con el multímetro estamos viendo pues un poco la suma de la tensión eficaz del primer armónico, del segundo armónico, del tercer armónico, hasta que ya por fin la sensibilidad en frecuencia del multímetro ya deja de importar y ya no mide nada más. Pero si a mí me interesa solo la del primer armónico o la del tercero, entonces ya tengo que buscar otra forma de hacerlo. Tendré que pensar a lo mejor en filtros o en un analizador de espectros o vete a saber qué. Entonces es muy importante definir correctamente lo que nosotros pretendemos medir. Y no sé, si os puede ocurrir a vosotros también algún ejemplo. Una cosa. En la tensión media estaba hablando, antes de la tensión media estaba hablando de utilizar un multímetro, pero que el otro multímetro que es tipo gancho. Pero eso es para medir corriente. El anterior. Ese sería un amperímetro. Pero podría ser también medir la corriente que absorbe un aparato conectado en una toma de corriente. Y nos podríamos preguntar las mismas cosas. ¿Se está refiriendo a la corriente media? ¿Se está refiriendo a la corriente eficaz? ¿A la corriente pico-pico? Nos podemos preguntar siempre lo mismo. ¿Vale? Realización imperfecta de la definición del objeto a medir. Eso es importante. La definición del objeto a medir. En los apuntes que hay en PDF, lo que tenemos
Por ejemplo, un patrón de resistencia, como ese que tenemos ahí. Se supone que es una resistencia. Pero claro, solo se supone. ¿Hasta cuándo podemos suponer nosotros que es una resistencia? ¿Siempre? En corriente continua igual sí. En corriente alterna a baja frecuencia, probablemente también. Pero ¿y si resulta que tenemos que hacer una medida a 100 kHz? Por ejemplo, pensad que estáis diseñando, pues no sé, un convertidor electrónico de potencia, un inversor, o una fuente conmutada, y necesitáis medir el comportamiento de esa resistencia o alguna similar a la frecuencia de conmutación del convertidor. Pues habrá que empezar a preguntarse un montón de cosas. ¿Esa resistencia tiene inductancia parásita? ¿Tiene capacidad? Pues claro, si tiene inductancia y tiene capacidad apreciables a la frecuencia de trabajo a la que nosotros pretendemos hacer la medida, pues resulta que todo lo que midamos, sí, en los instrumentos salen cosas, aparecen números, aparecen formas de onda, y uno, si no está avisado de todas esas cosas, dice, no, pues ya está hecho, ya está. Pues no, no está. Está todo mal. Decía que en los apuntes, voy a tratar de ponerlos aquí. Este es el documento que los dos tendréis disponibles. He procurado aquí en la presentación del PowerPoint hacer ejemplos distintos de los que aparecen en los apuntes, simplemente porque tengáis un poco más de variedad, que siempre ayuda un poco a comprender las cosas. El ejemplo que planteaba en los apuntes era una medida muy sencilla. Medir la sección transversal de un conductor cilíndrico. Esa es la definición del objeto a medir. Conductor cilíndrico. Y ahí es donde empiezan los problemas. Claro, decir que es un conductor cilíndrico está muy bien. Pero de verdad es cilíndrico. Porque no vaya a ser que no lo sea. Aquí he puesto una situación un poco exagerada. En la práctica no va a ser tan exagerado. Pero claro, nosotros suponemos que idealmente un conductor cilíndrico tiene esta pinta y luego a lo mejor podría ser perfectamente esta. El caso es que yo cojo un calibre para medir el diámetro, lo pongo aquí y da igual donde lo ponga, siempre va a medir lo mismo. Pero si lo pongo aquí, no. Aquí me va a medir una cosa, aquí me va a medir otra, aquí me va a medir otra y así sucesivamente. Entonces no me puedo limitar en general a hacer una única medida. Si hacemos una única medida, podemos estar despreciando estos posibles efectos. Entonces hay que hacer unas cuantas y luego obtener un promedio. Ese promedio ya es más fiable. Hombre, con ese promedio lo que no vamos a poder decir es si es de esta forma o es de esta forma o de cualquier otra. Podría ser incluso más complicada y de hecho en la práctica lo será. Pero por lo menos seremos conscientes de que cuando nos dicen un conductor cilíndrico es simplemente una forma de hablar. Lo que tenemos que ser conscientes es de que, bueno, a saber si será cilíndrico. Y eso midiendo en un sitio. Pero claro, el conductor tiene una longitud. Ese diámetro que yo he medido, aunque sea un promedio, ¿va a ser el mismo aquí o en el otro extremo? Pues a lo mejor tampoco. Entonces habrá que tomar medidas teniendo en cuenta que esas posibles variaciones en el diámetro del diámetro del hilo. Bueno, vamos a recuperar con lo que estábamos. Otro efecto que nos puede interesar, el de las condiciones ambientales. Este es muy importante también y pocas veces se le hace caso. Y ahí ponemos un ejemplo sencillo que nos ha podido suceder muchas veces en el laboratorio. Una cosa tan simple como medir una resistencia. Bueno, ya vemos que en partida está muy mal definido ese objetivo de medida, porque habría que decir
muchas cosas más. Pero bueno, ¿puede afectar el valor de la temperatura de la resistencia? Sí. Ya sabemos que sí, ¿no? Lo estudiamos en física, en máquinas eléctricas a lo mejor lo utilizáis para medir el calentamiento máximo en las máquinas y pues bueno, pues hay infinidad de sensores, ¿no? Tanto resistencias metálicas o las PTC famosas como material de semiconductores, las NTCs, que nos sirven para medir la temperatura. Luego, aquí deberíamos haber puesto a medir una temperatura a una temperatura dada. A 20 grados, por ejemplo, o a 25, o a 50. Depende un poco de la aplicación, del objetivo que nosotros pretendamos perseguir a la hora de medir esa resistencia. Y lo mismo que la temperatura, puede haber un montón de variables que pueden afectar a ese resultado. Nuestro trabajo entonces consiste en imaginar todas las posibles influencias que el ambiente pueda ejercer sobre, no solo sobre lo que pretendemos medir, sino sobre los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para poder medir eso. Porque lo mismo que la temperatura afecta a la resistencia, va a afectar al funcionamiento de un osciloscopio, va a afectar al funcionamiento del multímetro, va a afectar al funcionamiento de una regla para medir una longitud, o de un calibre para medir la sección de ese conductor, y cualquier aparato de medida. Y otros efectos ambientales pues tendrán su influencia pues, sobre lo que sea. Eso ya dependerá un poco de qué pretendamos medir o qué no. Pero es muy importante darse cuenta de esto. Directamente relacionado con esas condiciones ambientales está el hecho de no haber medido bien las condiciones ambientales. Es decir, ya hemos dado un paso. Hemos pasado de decir, no, pues es medir una resistencia, da igual cómo. No, dices, no, pero hay que tener en cuenta la temperatura. Ya estamos a un nivel un poco más alto. Bien. Entonces dices, voy a medir la temperatura. Tengo un termómetro en el laboratorio, veo y digo, 25 grados. Perfecto, 25 grados. Y ahora me voy a donde estoy haciendo las cositas. ¿Hay 25 grados donde está la resistencia que quiero medir? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero el sensor de temperatura, el termómetro que yo utilice para determinar a qué temperatura está la resistencia, no debería estar colgado en la pared, debería estar donde está la resistencia. Como ese ejemplo. Este es todavía más salvaje. Si nosotros cogemos una célula fotovoltaica y pretendemos emular las especificaciones técnicas que ofrecen los fabricantes, lo que se denominan condiciones normales, pues uno dice, vale, condiciones normales, irradiancia de 1 kilovatio por metro cuadrado, temperatura de la célula 25 grados, una masa atmosférica de 1,5, lo típico. Y dices, bueno, pues vas, controlas más o menos todo y con la temperatura. Pues, como te limites a ver la temperatura del aire, vamos muy mal. Y esto lo hemos sufrido todos. ¿Quién no se ha quemado cuando era pequeño y se montaba en un columpio que estaba al sol? Cuando iba con pantalones cortos. La temperatura del aire era, no sé, 25, 30, pero el columpio que estaba mucho más caliente. Pues lo mismo le va a pasar a esta célula. Entonces, si no contemplo la forma de medir la verdadera temperatura a la que está esa célula, pues sí, voy a obtener el valor de la tensión de circuito abierto, pero el valor de la tensión de circuito abierto que va a tener la célula a 25 grados centígrados no se parece en absoluto a la que yo haya obtenido en ese medida. O sea que tan importante es darse cuenta de qué factores pueden influir de los ambientales en nuestra medida, como el medirlos correctamente. Sesgos en las lecturas. Esta es otra posible fuente de disciplina. Ahí he puesto un ejemplo típico, el denominado error de paralaje. Es lo que nos va a ocurrir siempre que tratemos de utilizar un instrumento, pues, como en este caso, una regla, por ejemplo, o un instrumento de aguja, un voltímetro de aguja, por ejemplo, un batímetro, ese tipo de cosas. Aquí vemos la regla vista desde arriba y tratamos de medir la longitud de este objeto. Y en esta vista de aquí lo estamos viendo desde aquí, ¿verdad? Entonces,
hay distintos sitios desde donde yo puedo mirar la escala de esa regla para determinar la longitud de este objeto. Solo una posición es la correcta. Me tengo que situar en la perpendicular de ese objeto para yo poder determinar correctamente cuál es la longitud. Si lo hago un poquito hacia este lado, pues resulta que yo voy a ver que está un poquito más largo. Voy a ver que hay más marcas en la regla. Si lo hago desde el otro lado, me va a parecer que ese objeto es más corto de lo que en realidad es. Y lo mismo sucede cuando yo veo mi multímetro. Si no me pongo exactamente encima de la aguja para ver en qué rayita de la escala cae, y lo hago un poco más así, pues me dirá de menos. Y si lo miro así, me dirá un poco de más. Un poco de menos, un poco de más, que tampoco es decir mucho. Se supone que nosotros somos ingenieros o vamos a ser ingenieros, hay que cuantificar esas cosas. ¿Cuántas rayitas de más voy a ver y cuántas rayitas de menos voy a ver dependiendo del ángulo con el que esté viendo la aguja? Bueno, pues eso dependerá ya del tamaño de la escala, del tamaño de la aguja, desde dónde esté mirando yo, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante es, antes de hacer una medida, ver si eso es realmente importante o no. Es bastante importante. De hecho, los instrumentos de medida buenos, la aguja, lo que tienen es un espejo por la parte de atrás. Yo creo que tengo una foto aquí. Perdonad que esté cambiando continuamente, pero... Bueno, ya lo vemos. Tiene un espejito, ¿no? Entonces de lo que se trata es de... Tú colocas ahí el instrumento de medida, te lo colocas lo más perpendicular que puedas, de tal manera que la imagen que aparece de la aguja en el espejo tiene que coincidir con la imagen real de la aguja. En ese momento es cuando tú dices, bueno, pues es 3,4 divisiones o 12 divisiones o el número que sea. Si no ves las dos imágenes superpuestas, significa que estás haciendo mal la medida. Estás midiendo de más o de menos. Pero los sesgos en las lecturas no aparecen solo debido a este motivo. El error de paralaje es uno de los muchos sesgos que pueden aparecer. Son incluso más importantes en ocasiones los sesgos personales. La propia persona que ejecuta la medida también es una fuente de incertidumbre. Por ejemplo, vosotros hacéis una medida, de lo que sea. Pues ya hemos dicho antes que es mejor hacer varias medidas y luego promediar que hacer solo una. Bueno, pues ahí tenemos un peligro. Porque a los humanos nos gusta que todo salga perfecto. Nos gusta que todo salga bien. Entonces hacemos la primera medida y nos sale un número. Por ejemplo, 48. Ese 48 ya se ha metido en nuestra cabeza. Ese 48 va a hacer que en la siguiente medida que nosotros hagamos para tratar de obtener un promedio que represente mejor el objeto de nuestra medida, nos condicione en cierta manera. De tal forma que cuando volvamos a repetir la medida, que se supone que tiene que estar en las mismas condiciones en las que hemos hecho la primera, vamos a tratar de conseguir por todos los medios que vuelva a dar 48. Que no lo vamos a conseguir. Entonces ya empiezan las rebajas. Dicen, bueno, pues sale 48 con 1. Bueno, bien, 48. Bien. Tercera medida. 53. Esta tiene que estar mal, fuera. Y así vamos repitiendo hasta conseguir que dé los 48. Eso es un sesgo. En este caso no en las lecturas, pero sí en el resultado final de la medida. Eso es algo que tenemos que evitar de todas las maneras posibles. Entonces, cuando vosotros hagáis medidas, procurad olvidar todo lo que habéis hecho. Hacemos una medida, bien, con todo el cuidado del mundo, ponemos los aparatos, comprobamos todas las conexiones, hacemos las lecturas de la mejor manera posible, registramos todos los valores y ahí se queda. Borramos de nuestra mente todo eso y otra vez empezamos de cero, pero de cero de verdad, sin ninguna clase de prejuicio. Porque como tengamos un prejuicio, va a pasar eso que os he contado antes, que vamos a tratar de modificar los resultados para que al final salga lo que nosotros queramos. Y no tiene que salir lo que nosotros queramos,
tiene que salir lo que tiene que salir, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Es el resultado de una medida. Esto es particularmente importante para un laboratorio docente. Es decir, cuando el profesor os pide medir el factor de potencia de este circuito, bueno, sabes cuánto vale la resistencia que has puesto, sabes cuánto vale la bobina que has puesto, más o menos, sabes a qué tensión la vas a alimentar, puedo calcular cuánta corriente está circulando por ahí, y con todas esas cosas que hemos estudiado en clase, pues entonces puedo calcular cuánto vale el factor de potencia. Y mis cálculos me dicen 0,63. O no. Eso es lo que sale en teoría. Y en la práctica, pues en la práctica será lo que nosotros midamos. Si luego resulta que haces la medida y sale 0,97, no es que esté mal. Lo que está mal son los cálculos teóricos. ¿Y por qué están mal los cálculos teóricos? ¿Porque he hecho mal las operaciones? No. Probablemente porque he partido de datos que estaban mal. A lo mejor esa resistencia que hemos puesto de 1 kiloohmio no era de 1 kiloohmio. Era de menos o de más. A lo mejor esa bobina que hemos supuesto que tenía no sé qué inductancia, pues resulta que no la tiene. Y así sucesivamente. Entonces conviene que separemos bien una cosa de la otra para tratar de hacer las medidas lo más objetivas posibles. Por eso suele ser interesante también que si estáis en un grupo de prácticas, las medidas las haga primero solo una persona, solo una, o dos, si hace falta manejar varios aparatos al mismo tiempo, y luego vuelvan a hacer la misma medida otras personas distintas. Ahí se ve claramente, porque ahí ya prejuicios es difícil tener, si sale la misma cosa o no. Si sale la misma medida, bueno, vamos a estar razonablemente seguros, siempre y cuando no nos acordemos de esos cálculos que podrían estar ya mal desde el principio. Y si sale distinto, pues entonces no queda más remedio que hacer una tercera medida. Otra vez cambiando de gente, por ejemplo, a ver qué pasa. O de instrumentos de medida. Esa es otra fuente de incertidumbre. La resolución. Yo ahí he puesto un multímetro digital, pero este efecto de la resolución atañe a cualquier instrumento de medida. Cuando vosotros cogéis una regla para medir una longitud, la rayita está separada a 1 milímetro. Esa es la resolución. Bueno, en el caso de una regla, como es un instrumento de medida de tipo analógico, puedo medir longitudes más pequeñitas que ese milímetro. Todos los que estamos aquí presentes seríamos capaces de medir hasta, por ejemplo, 10 milímetros y medio, seguro. Si nos esforzamos un poquito más, pues a lo mejor podríamos medir 10,25 milímetros. El que tenga muy buena vista y mucha habilidad, pues a lo mejor es capaz de llegar hasta la quinta parte de 1 milímetro. Llegar un poco más ya empieza a ser complicado, porque la separación entre 1 milímetro pues es muy poquita. En escalas más grandes, donde tenemos una separación un poco más amplia entre las marcas, ahí uno que ya esté entrenado y acostumbrado a hacer ese tipo de cosas puede distinguir perfectamente 10 trozos distintos entre marca y marca. Pero claro, siempre va a haber un límite. Por mucho que la escala tenga sus marcas y yo pueda hacer divisiones todavía más pequeñas, llegará un momento que ya no puedo hacer divisiones más pequeñas. Y en los instrumentos de medida digitales, pues tenemos el mismo problema. Sí, nos dan números. Aquí es todavía peor, porque aquí yo no puedo decir ahora, no, marca 4,59, pero en realidad son 4,59,5. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque no hay otra explicación. No, porque podría ser 4,591, pero también podría ser 4,592, o 4,593, o 4,593, 37, 48, 56. Hay infinitos valores que yo no voy a poder determinar con esta lectura. Luego de ahí me va a aparecer una incertidumbre en las medidas que yo haga. Valores inexactos de parámetros. Cuando uno va a hacer una medida, pues a lo mejor tiene que recurrir a tablas, libros, manuales, para conseguir pues supuestas constantes.
Y le pongo comillas porque normalmente las constantes son solo constantes en el campo de la física y poco más. Ejemplo ejemplar. Imaginad que queremos medir el par de este motor, que parece un motor de corriente continua, con una dinamofreno. ¿Conocéis las dinamofreno? La dinamofreno es esta máquina de aquí. Es una máquina un poco especial. Un poco especial en el sentido de que, no eléctricamente, eléctricamente es igual que cualquier otra máquina. Pero si os fijáis, la carcasa de este motor está sujeta a la bancada por medio de estos tornillos. Es decir, es estático. Por eso le llamamos estator a esta parte de las máquinas. Mientras que a lo que se le permite el giro, el eje de esa máquina en este caso, es algo que denominamos rotor. Entonces, todas las máquinas eléctricas de las que normalmente estamos acostumbrados a manejar responden a este tipo. Pero si le echamos un vistazo cuidadoso a esa máquina, veremos que en realidad la carcasa de esa otra máquina no está unida a la bancada. Se le permite el giro. Lo mismo que a su eje. Por eso tiene aquí como dos juegos de cojinetes. Uno para que pueda girar el rotor de la máquina y otro par de cojinetes para que pueda también girar el estator de la máquina. ¿Para qué sirve hacer una cosa tan complicada? Pues esa cosa tan complicada sirve para conseguir que por medio de la interacción de los campos magnéticos entre el rotor y el estator, pues cuando esta máquina está solicitando un par o esta máquina está solicitando un par a esta máquina, pues el estator de la máquina, empiece a moverse. Eso nosotros lo podemos aprovechar para medir el par motor de esa máquina. ¿Cómo? Mediante estos brazos que tenemos a un lado y al otro. Se puede poner también solo uno, a uno de los lados de la máquina. Este brazo normalmente está graduado, es una regla. Y lo que hacemos es desplazar a lo largo de esa regla una serie de masas conocidas. Lo desplazo hacia aquí, ya sé que este motor está dando más par que si lo tengo más cerca del eje de la máquina. De tal manera que la medida del par de esta máquina, con este procedimiento de medida, es básicamente medir o saber cuánto vale esta masa, a qué distancia del eje de la máquina está colocado y cuánto vale la aceleración de la gravedad que nosotros estemos midiendo. Porque al fin y al cabo, el par que está provocando este motor en este estator de la máquina lo tenemos que compensar nosotros con el par que estamos provocando con esa masa colocada de esa regla. Si utilizamos el valor típico de G, el que aparece en todos los libros de física, pues vamos a cometer errores de medida importantes. Porque resulta que en Cochabamba, si hacemos la medida aquí, pues la G es un poquito menos que el valor medio atribuido a todo el planeta. Esto mismo vale pues, para los coeficientes de dilatación, para los coeficientes de variación del sistema de temperatura, para cualquier cosa. Cuando nos digan, esta constante, para. Esta constante, primero habrá que ver si es constante. Porque ahí luego en los apuntes tenéis un ejemplo un poco más complicado que este, en el que la constante resulta que ya no es constante. Si uno contempla todo el rango de temperaturas que tiene que contemplar. Pero bueno. Y esta es la última fuente de incertidumbres que vamos a ver, que son las aproximaciones e hipótesis que nosotros hacemos en nuestra medida. Estas sí tenemos que ser muy responsables. Cuando vamos al laboratorio y nos piden cosas, pues hay que ver qué nos piden, con qué nivel de precisión nos lo piden y si se puede mejorar de una manera razonable o no la precisión en esa medida. Por ejemplo, si tenemos que medir la reactancia de un tubo fluorescente, es una bobina con un núcleo de hierro. Bueno, podemos utilizar un método de volteo perimétrico. Ponemos el enchufe, 220 voltios, a una frecuencia de 50 Hz, que es mentira. Ponemos un amperímetro, ponemos nuestra bobina y a continuación el voltímetro. ¿Por qué no? Como medida aproximada es razonable, pero solo aproximada.
Entonces decimos, bueno, pues el cociente entre esa tensión U que marca el voltímetro y la corriente que marca este amperímetro, pues yo ya sé que en principio, si considero que esto es una reactancia pura, tiene que ser igual a 2 veces pi la frecuencia por la L, que es precisamente lo que yo quiero medir. Como el voltímetro y el amperímetro ya me dan la tensión y la corriente, la frecuencia la estoy suponiendo, pues ya tengo por lo menos un resultado de medida. Y ahora empecemos a preguntarnos cosas en serio. El tener o no tener 200 voltios aquí me da igual. ¿Y por qué me da igual? Porque lo estoy midiendo. Lo que ya no me da igual es decir, ¿y la resistencia de entrada de este voltímetro es importante? ¿La tendré que tener en cuenta? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Es decir, que igual tengo que añadir aquí, para ir completando el modelo circuital de mi medida, algunas cositas más. Entonces la resistencia de entrada de ese voltímetro, pues la pondré. Luego ya veré si por los cálculos influye o no influye. Pero así, a bote pronto, al principio, hay que ponerlo. Más cosas que se nos pueden ocurrir ahí. 50 Hz. Bueno, a lo mejor, ¿cuánto puede variar la frecuencia en Bolivia? ¿Más menos? 5%. Más menos 5%. Más menos 5%. 0,5%. Ah, 0,5%. Más menos 0,5%. Bueno, pues más menos 0,5%. Es razonable. ¿Pero está garantizado ese más menos 0,5%? Yo puedo decir, no se va a salir de estos límites. O podría dar la casualidad de que sí. Habrá que entonces poner algún otro aparato de medida, ¿no? A lo mejor sería conveniente poner aquí el frecuencímetro. Ese frecuencímetro tiene también una impedancia de entrada. ¿Hará falta tenerla en cuenta? En este caso no. ¿Por qué no? Porque va conectado al principio. ¿Que la tiene? Sí, sin ninguna duda, la tiene. Pero en nuestro caso no nos importa. Y vamos ahora al amperímetro. ¿El amperímetro tiene también resistencia de entrada? La tiene, ¿no? ¿Podría influir en el resultado de la medida? Vamos a poner explícitamente la presencia de esa resistencia. En este caso no influye. Si hiciéramos la medida de otra forma, entonces sí, pero en este caso en particular no. ¿Qué más cosas se nos pueden ocurrir? Vamos a meternos ahora con la bobina. Según esta expresión, nosotros estamos considerando esta bobina como si fuera una inductancia pura. ¿Lo es? La bobina está fabricada con cable, ¿no? Estamos apoyando alrededor de ese núcleo electromagnético. ¿Ese cable tiene resistencia? Pues tendrá que aparecer aquí. Llamémosle así, resistencia del cobre. Ya aparece ahí una resistencia que antes no estaba. Luego nos van a cambiar las cosas. Pero además sabemos que esa reactancia está devanada sobre un núcleo ferromagnético. ¿Ese núcleo ferromagnético está libre de pérdidas? Bueno, existen pérdidas por histéresis y existen pérdidas por Foucault, ¿verdad? Pues en algún sitio aquí tendremos que poner también alguna resistencia que modele esas pérdidas debidas al campo magnético. Por ejemplo aquí. Resulta que nuestra bobina ahora se nos ha convertido en todo esto. Más cosas. Y todos estos cables que estamos poniendo aquí para hacer las conexiones son cables ideales, como los que utilizamos en telecircuitos, que nunca nos preocupamos de los cables que ponemos, o resulta que sí tienen resistencia. Tiene, ¿verdad? Pues resulta que aquí habrá que poner otra resistencia, aquí habrá que poner otra resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no pongo más.
Pero los demás de resistencia tienen inductancia, ¿no? Vaya, pues habrá que conectar todavía más cosas. Ahí, y otra inductancia por ahí. ¿Y podrían tener también capacidad? Claro, y la tienen. Pues entonces aparecerán capacidades pues, de cada uno de estos conductores a tierra. Y entre conductores que tenemos aquí. Empieza a complicarse la cosa, ¿eh? Y no he terminado. Para que esto sea cierto, esta tensión tiene que ser senoidal. La tensión de la red senoidal se parece bastante, pero no es senoidal. Tiene armónicos. ¿Habéis oído hablar de los armónicos, verdad? Bueno, pues esos armónicos también van a influir en el resultado de nuestro pedido. Así que ya veis que en función de qué decida yo tomar en cuenta o decida no tomar en cuenta, pues voy a conseguir medidas mejores o peores. Y ya veis también que cuantas más cosas pretenda yo tener en consideración, más complicado se vuelve el asunto. Pero mucho más complicado, créanme. Bien, vistas esas fuentes de incertidumbre, ahora ya tenemos un cuadro general de lo que nos va a pasar. Vamos a ver cómo definimos los distintos tipos de medidas. Vamos a definir dos, lo que llamamos medidas directas y lo que llamamos medidas indirectas. Las medidas directas son las que leemos directamente en el instrumento de medida. Ejemplos, todos los que tenéis ahí. Si yo leo una longitud con una regla, ya está, medida directa. Si yo leo en voltímetro la tensión, ya está, medida directa. Y así en cualquier otro aparato. Estas son las menos. Es decir, una medida que solo tenga que ser una medida directa es muy rara. Hombre, me pueden decir, no, lo único que tengo que medir es la tensión. Vale, bien, de acuerdo, medida directa y se acabó. Pero lo normal es que tengamos que medir cosas para las que ya no hay aparatos que nos den una lectura directa. Como ese ejemplo que hemos visto antes para medir el par de esa máquina. Nosotros no leemos el par directamente, nosotros lo que hacemos es ir corriendo una pesa por una regla, ver dónde está colocada, averiguar cuánto valen esas masas, coger la calculadora, piticlin, y el resultado que dé. Eso es lo que denominamos una medida indirecta. Aquella que se obtiene por cálculo de otras medidas directas o indirectas. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Hay unos que son más evidentes y otros que no son tan evidentes. Pero si os fijáis, todos ellos tienen su razón de ser. Medir la frecuencia midiendo el periodo. Bien. Supongamos que tenemos un osciloscopio y ajustamos la frecuencia que queremos medir para que haga esto, por ejemplo. Bueno, pues yo sé que va a ser el tiempo que he puesto aquí. Vamos a pensar, por ejemplo, en 10 milisegundos por división. Sé que toda la pantalla son 10 divisiones, por lo tanto, digo, pues nada, 10 divisiones. 10 divisiones por 100 por 10 milisegundos por división. Eso significa que el periodo vale 100 milisegundos. Eso sería una medida directa. Pero si yo quiero calcular la frecuencia de esta forma de onda, pues resulta que la frecuencia está relacionada con el periodo a través de esa expresión. Y esto ya significa que tengo que coger la calculadora. Ya no es una medida directa, porque no la leo directamente. Otra cosa es que para hacer esta medida cojamos, por ejemplo, un osciloscopio digital. Un osciloscopio digital, la medida de frecuencia, por ejemplo, sí es directa. ¿Por qué? Pues porque tiene distintas opciones de medidas automáticas y una de ellas es frecuencia. ¿Cómo lo mide internamente el osciloscopio? Esa es otra regla. Nosotros no nos metemos ahí. Simplemente vemos que en la pantalla aparece un numerito. Frecuencia 10 hercios. Ya está, perfecto. Luego, eso sí sería una lectura directa, ¿vale? Hay que distinguir claramente. Medir una resistencia teniendo en cuenta su dependencia con la temperatura. Bien, lo mismo.
La resistencia a una temperatura T, ya sabemos que es igual, no sé si se lo ve con la pantalla, a esa expresión. Aburridos estaremos de ver esa expresión porque nos la han machacado en física del instituto, en física en la universidad, la hemos visto innumerables veces. Eso implica que yo conozco cuánto vale la resistencia a una determinada temperatura, pero empiezan los problemas porque, claro, yo tengo que saber cuánto vale ese coeficiente de temperatura. ¿Ese coeficiente de temperatura es constante? Pues no. Pero vais a cualquier libro de física universitaria, vais al capítulo donde se habla de las resistencias eléctricas y normalmente aparece una tabla con distintos coeficientes para distintos metales y materiales. Y invariablemente en todos los libros que yo he visto aparece una única cifra. Si aparece una única cifra, uno debe entender que es una constante, pero no es una constante. Es una constante, o se puede considerar una constante siempre y cuando este intervalo de temperaturas sea pequeñito. Si es grande, ya no nos podemos fiar con esa información obtenida de ese libro de física. Habrá que ir a otro sitio, con datos más detallados y ver un poco pues, cómo se ajustan a lo que nosotros necesitamos. Pero ya vemos entonces que para ver esta resistencia, yo antes tengo que conocer este valor, medirlo, tengo que conocer este valor, lo consulto en alguna tabla y tengo que medir esta diferencia de temperaturas. Lo junto todo, calculadora, y obtendré el resultado de la medida indirecta. La sección transversal de un conductor. Imaginemos ahora que es perfectamente cilíndrico, que se parecerá más a lo que realmente yo he dibujado. Entonces, esto tendrá un diámetro que podré medir, por ejemplo, con un calibre. ¿Vean? Si yo quiero calcular el área, ya sé que tengo que aplicar esta expresión. Yo no he medido el área, lo que he medido ha sido esto. Y por cálculo he obtenido lo otro. Y así con la inmensa mayoría de las medidas. Entonces es muy importante distinguir entre unas y otras. Vamos a ver entonces, una vez que ya sabemos que hay medidas directas e indirectas, cómo evaluar la incertidumbre expandida en el caso de las medidas directas. Y lo vamos a hacer para los dos tipos de instrumentos que normalmente nos vamos a encontrar en el laboratorio. Como por ejemplo los instrumentos analógicos, los voltímetros de aguja, los gratímetros de aguja, cualquier aparato que sea de aguja o de alguna escala luminosa, hay infinidad de variedad dentro de este campo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la incertidumbre expandida? Es decir, el resultado final de nuestra medida en cuanto a la incertidumbre se refiere cuando estemos empleando un instrumento de medida analógico. Bueno, pues esto lo conseguimos determinando cuál es la clase de precisión de nuestro instrumento de medida. La clase de precisión no hace referencia a una clasificación, no tiene nada que ver, es simplemente la forma, el nombre que se le ha dado. Entonces, las clases de precisión ya están normalizadas. Hay clases de precisión, por ejemplo, clase 1, clase 2, clase 0,5, clase 0,1. Cuanto más pequeño sea ese número, más preciso es el aparato de medida, mejor es el aparato de medida. Bien, pues esa clase de precisión lo que nos está indicando es cuál es el error máximo esperado en la medida expresada en tanto por ciento y referida siempre al fondo de la escala. De manera que, lo vamos a ver mejor en este ejemplo, si yo tengo un voltímetro como este, un voltímetro de cuadro, lo primero que tengo que hacer es buscar cuál es la clase de precisión. Afortunadamente en estos aparatos viene indicada en esta zona. En esa zona yo voy a intentar ahí dibujar lo que veo, porque no se ve mucho. Nos encontramos con un símbolo como este, después con un símbolo como este, después un símbolo como este.
después un símbolo como este y finalmente otro símbolo que probablemente ponga esto. Todo eso nos encontramos en la parte de abajo de este instrumento de medida. Otros instrumentos de medida pues tendrán otras cositas, otros dibujitos. ¿Qué significan todos estos dibujitos? Bueno, pues de adorno no están, eso está claro. Este, por ejemplo, nos dice que es un aparato de bobina móvil, es decir, destinado a medir tensiones continuas, en este caso porque es un voltímetro. Para el cálculo de incertidumbres no nos preocupa. Este otro lo que nos dice es que sí, que es para corriente continua. Vale, ya lo sabíamos, no nos importa. Este otro lo que nos dice es que este voltímetro, para medir correctamente, tiene que estar puesto en posición vertical. Si lo ponemos inclinado, si lo ponemos horizontal sobre la mesa, las medidas van a ser malas. Ya no vamos a poder hacer ni siquiera cálculo de incertidumbres. Y todas las lecturas que nosotros tomemos van a estar mal hechas. Entonces es importante respetar esa posición de empleo. Y esto sería la tensión de aislamiento. Esta cifra es la clase de precisión. Lo que nos está diciendo es que el error máximo esperado referido a fondo de escala es del 1,5%. Entonces, ese error o esa incertidumbre es aplicable a cualquier punto de la escala. Da igual que estemos midiendo 1 voltio, 100 voltios, 50 voltios o 150 voltios. La incertidumbre va a ser siempre la misma, en el caso de estos instrumentos de medida. Entonces, nuestro fondo de escala para ese voltímetro de la fotografía son 150 voltios. Nuestra clase de precisión es 1,5. Luego, nuestra incertidumbre expandida para la medida de una tensión V valdría igual a 1,5% de 150 voltios. Esto, si lo hacemos con la calculadora, que lo tengo ahí, son 2,25 voltios. Pero cuando nosotros expresemos las incertidumbres expandidas, solo vamos a emplear una cifra significativa, no más. Bueno, hay una excepción. Aquellas incertidumbres expandidas cuya primera cifra sea un 1, admitimos hasta 2 cifras significativas. Pero en el resto de los casos solo una. De manera que nosotros diremos que para este voltímetro la incertidumbre sería de más o menos 2 voltios. Si resulta que la aguja se me pone aquí, me marca ahí 95, pues la tensión que yo estaría leyendo sería 95 más o menos 2 voltios. Si lo queremos, podemos expresarlo en forma relativa. Podemos decir que es 95 voltios más o menos 2 entre 95 multiplicado por 100 da aproximadamente 2%. Más o menos. ¿Entendido? ¿Cómo se hace el cálculo de esa incertidumbre expandida con los instrumentos de medida analógicos? Muy sencillo, como veis. Esto vale para voltímetros, para perímetros, para casi cualquier cosa. Hay algunos especiales que hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, ya suelen estar en desuso, pero todavía no los podemos encontrar, sobre todo en centrales eléctricas y cosas así. Los frecuencímetros de lengüeta. ¿Habéis visto alguna vez alguno? Un frecuencímetro de lengüetas es básicamente esto. Es una lengüeta metálica que está cortada a una determinada longitud. Esa longitud es la necesaria para que resuene a una determinada frecuencia. Cuando resuene esta lámina metálica, lo que va a hacer es ponerse a vibrar. La vibración de esta lámina la conseguimos con la ayuda de un electroimán. Esto lo alimentamos a través de la tensión cuya frecuencia uno quiere conocer y ya está. Entonces, esta bobina lo que va a hacer es crear un campo magnético. Ahí he pintado una línea de flujo. De tal manera que si la frecuencia de esta tensión
coincide con la frecuencia de resonancia de esta lengüeta, lo que va a hacer es empezar a moverse. Entonces, lo que yo hago es ver desde este lado. Entonces, esta lo que hace es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y en los frecuenciómetros de lengüetas, entonces lo que nos encontramos son con varios frontales de estos, cada uno de los cuales corresponde a una lengüeta distinta. Entonces, este es un caso, por eso digo que es un caso especial, porque resulta que lo que hay que hacer es considerar cada una de estas lengüetas como si fuera un instrumento de medida distinto. Pues puedo tener una lengüeta 50 Hz, puedo tener una lengüeta 51, otra 52. Entonces, los fondos de escala van cambiando. El fondo de escala que tenemos que considerar aquí, si es, por ejemplo, un frecuenciómetro de clase 1, será el 1% de 50, pero aquí ya será el 1% de 52. Si las variaciones de frecuencia no son muy amplias, no tiene demasiada importancia, ¿eh? Pero si son un poco más amplias, entonces habrá que considerar. Bien. Vamos con los digitales, que son los que más vamos a emplear hoy en día. Y con esto ya terminaremos por hoy. Muy importante. Y lo vamos a hacer con el multímetro que probablemente tengáis todos vosotros. Con el multímetro no solamente hay que tener las pilas en buen estado, los cables en buen estado, etcétera, etcétera, limpito, ordenadito, guardadito en su funda, etcétera, etcétera. Además hay que tener toda la documentación original del aparato. ¿Por qué? Porque ahí va a aparecer toda la información necesaria para poder nosotros calcular las incertidumbres de medida. Esos papeles que hay, que te dicen cómo se maneja, no, sí, ya me lo sé. Y unas tablas que aparecen por ahí al final, un montón de datos numéricos. Bueno, pues justamente son esos datos numéricos tan aburridos y ¿esto para qué? Esto no sirve para nada. Pues esos son los que vamos a tener que utilizar para poder calcular la incertidumbre. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo de verdad. Ahí tenemos un multímetro digital que está funcionando para medir una resistencia de 470 ohmios nominales, y estas son las especificaciones técnicas que aparecen en los papeles que acompañan al multímetro. Si no los tenéis, tampoco pasa nada. Paseo por Google y enseguida se encuentra. Pero hacedlo. Eso siempre me parece interesante. Entonces aquí vemos distintas cosas. Vemos que hay varias escalas de medida. Estas son básicamente las que van a tener todos los multímetros. Vemos que en cada una de las escalas tenemos distinta resolución. Claro, porque el tamaño de la pantalla es el que es. Salen 4 números como mucho, no más. La resolución va a tener que ir cambiando según nos vayamos moviendo de escalas. Pero fijaos que la incertidumbre, la precisión que llama ahí, la incertidumbre de la medida también cambia en función de en qué escala estemos nosotros haciendo la medida. Y esto es aplicable lo mismo a los voltímetros, a los amperímetros o a cualquier otro tipo de aparato que funcione de forma digital. En este caso concreto yo tengo una lectura, estoy en la escala de 2 megaohmios, en esta de aquí, una lectura de 0,469 megaohmios. Y he dicho que está en la escala de 2 megaohmios, no porque yo la haya puesto, sino porque esta simple lectura ya me lo está indicando. En una escala de 2 megaohmios, la máxima lectura que yo puedo obtener es 1,999. Esto ya sé que está en esa escala. En esa escala, entonces, resulta que tengo una resolución de 1 kiloohmio. Esto es importante. Y una expresión de incertidumbre aplicable a esta escala, que el fabricante nos dice que vale eso. Eso hay que interpretarlo de la siguiente manera.
hace referencia primero a la incertidumbre expandida simplemente porque aparece aquí un más menos. Dice del 0,8% y no dice nada más. Debemos interpretar que es el 0,8% de la lectura, de lo que aparezca en la pantalla. Así que 0,469 megaohmios. Y luego dice más 1. Más 1 no es más un ohmio, es más un dígito. Es decir, una vez más una vez la resolución en esa escala. Es decir, 1 por 1 kiloohmio que hemos determinado antes que era la resolución de esa escala. Hacemos las cuenticas, que es lo que aparece en esa otra transparencia, y al final llegamos a que el resultado de esta operación es más o menos 4,752 kiloohmios. Eso es lo que tiene la calculadora. Pero ya hemos dicho que las incertidumbres expandidas las vamos a expresar con solo una cifra significativa. Luego eso significa que esto al final se va a convertir en más o menos 5 kiloohmios. Por lo tanto, el resultado final de esta medida nosotros lo podríamos expresar como una resistencia que vale 469 más o menos 5 kiloohmios. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Pues lo vamos a dejar hoy aquí, porque mañana ya empezaremos... El lunes ya empezaremos a ir revisando el derivado y todas esas cosas porque nos van a hacer falta. Gracias por venir. Bien, vamos a agradecer al profesor. Que lo decíamos, es la parte pesada siempre. Muchos de ustedes recuerdan que han estudiado física, ¿no? Entonces, la orientación que ha dado el profesor en este caso es algo que nos interesa tanto a Javier como a electrónicos, también electromecánicos, ¿no? Entonces, sí creo que va a empezar la parte de, digo yo, le decía yo al profesor de que a mí no me gustaba nunca pero bueno, esto es necesario. Lo ha manifestado al principio. Probablemente dentro del mismo laboratorio, si no estaba haciendo investigación, como decía al principio Vicente, tal vez no. Pero si van a ir a trabajar, como decía también al principio, no sé si me han prestado atención, ahí ya sí, digamos que va cobrando mucha importancia. El día lunes en el mismo horario y el día miércoles la conclusión. Esto ha sido comprimido y ha sido planificado ya como profesor aquí. Y un poco rápido también porque él nos va a dejar ya el día jueves, ¿no? El día jueves se va a retornar ya a España. Entonces les esperamos el día. Por supuesto. Con respecto a los armónicos que estaba hablando, sabemos bien que las cargas no lineales son las que generan, ¿no? Pero también desde la red pueden llegarnos. Entonces mi duda es, digamos, en el punto de acoplamiento común, que sería una subestación, digamos, ¿cómo podría darme cuenta yo que mi medida de armónicos es correcta? O sea, ¿cómo sé que yo soy el problema o es la red el problema? Bueno, la forma más sencilla es: no utilizo mi instalación, por lo tanto yo no soy el culpable de lo que haya, y mido. A continuación me conecto y vuelvo a medir. Si sale distinto, yo soy el culpable. Si sale igual... Claro, eso sería lo más fácil, pero en la práctica, digamos, dejar sin energía a todo un sector es muy complicado. No a todo un sector, pero va a haber cargas especialmente sospechosas que sí podrás dejar durante un tiempo breve fuera de funcionamiento. Imagínate, por ejemplo, yo qué sé. Por decir la San Simón, digamos, yo quisiera hacer mediciones de armónicos dentro de la San Simón, tendría que no necesitas dejar fuera de servicio a todas San Simón. ¿Sí? Lo que tienes que tener es una lista de aquellos equipos que pudieran ser sospechosos de estar introduciendo armónicos en la red.
Imagínate, por ejemplo, que hubiera un laboratorio de ingeniería mecánica que tuviera un órgano de inducción para estudiar aleaciones mecánicas. Bueno, pues ese sería un candidato perfecto. El horno sí puede desconectarse. El resto de la universidad puede seguir funcionando. Si tú en el punto donde se conecta ese horno, cuando no está funcionando es una cosa y cuando está funcionando es otra totalmente distinta, no en ese punto, sino un poco más alejado para que no haya... pues entonces está claro que esencialmente es el procedimiento. Luego se puede complicar en la práctica, es verdad. O sea, no es tan sencillo como estoy proponiendo, pero en esencia viene a ser eso. Son pruebas de ensayo de error, pero que no, ¿qué puede pasar si pongo esto, si quito aquello, si pongo más allá? Pues sí. Y otra también que tenía sobre las vibraciones, digamos. Para un generador, digamos, puede ser hidroeléctrico o térmico, poner el instrumento de medición de la vibración que tiene o la oscilación que tiene el eje, ¿en dónde lo pondríamos? Qué sé yo, en el eje no puede ser, digamos, porque está en movimiento, ¿no? O puede ser en el punto más cercano. Pues ahí no te podría decir, porque yo soy especialista en medidas eléctricas y lo que tú me estás preguntando es una medida mecánica. Bueno, perdón. ¿Alguna otra cuestión? Insisto, no hace falta que esperéis al final para preguntar cosas. Con toda la libertad del mundo, mientras yo estoy hablando, me interrumpís porque muchas veces sucede que en un momento dado surge una duda, algo no se ha entendido bien, para cuando ha terminado la clase resulta que ya no me acuerdo de aquello, ya no sé cómo preguntarlo. No, en el momento, cuando surge, porque después ya se olvida. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta, pues nos vemos otra vez el lunes.